Hechos capítulo número 1, gloria al Señor, aleluya. Nos ubicamos en el verso número 6, vamos a leer algunos versículos allí en la palabra del Señor, gloria a Dios. Hechos capítulo número 1, en el verso número 6, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este día tan maravilloso que nos regala. Gracias por la vida, gracias por la misericordia. Gracias te doy por este pueblo, por esta iglesia tan linda, por esta iglesia que te ama, Señor, que te sirve. Gracias, Señor, por nuestra hermana pastora, aleluya, el cual cuida de este rebaño. Gracias te doy por haberme dado el privilegio de hoy compartir esta bendición, tu palabra. Te ruego que usted nos ministre, te ruego que usted hable a nuestro corazón. Te pido, Señor, que tu palabra pueda ser propicia en esta mañana, Señor, y que esa llama misionera, que ese fuego misionero, que esa carga, que ese llamado, que pueda estar en algún hermano, que pueda estar en alguna vida, que pueda estar, Señor, en algún corazón, o ese llamado, oh Dios, esa carga, hoy se despierte, Señor, hoy pueda avivar usted, Dios mío, oh Dios de gloria, ese llamado a nuestras vidas, ese llamado a servirte, Señor, ese llamado a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Muchas gracias, aleluya, gloria al Señor. Amados, pueden tomar asiento en esta preciosa hora. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema no dejé saludar a mi esposa hoy. Amén. Bueno, esperamos que gloria al Señor. Aleluya. Voy a hablar bajo el tema en este día, hermano, el poder que nos da la victoria. Amén. El poder que nos da la victoria. Amados hermanos, la iglesia del Señor, el cual compró Él con su sangre preciosa, es una institución muy linda y muy importante en el mundo. Amén, hermano. Muchas veces hay instituciones y lugares, personas, por su estatus, por su posición, pueda menospreciar, pueda ver a la iglesia no con la importancia que la iglesia tiene. Pero quiero decirle, yo sé que usted lo sabe,
que la iglesia es importante en el mundo. Amén, hermano. Cada uno de nosotros hacemos parte de ese pueblo que ha sido redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que fuimos llamados para una gran labor. Fuimos escogidos, hermanos, para poder anunciar las virtudes, las bondades de nuestro amado Salvador. Hemos sido escogidos para proyectar, para llevar a las almas perdidas, amados, el mensaje de salvación. El mensaje que usted y yo un día recibimos y que nos restauró, y que hoy nos tiene en este lugar, en esta casa, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero no ha sido fácil para la iglesia. Desde sus comienzos, hermanos, el poderse ganar un lugar en la sociedad, en el mundo, en que la iglesia sea reconocida como ese cuerpo activo de la sociedad, como ese cuerpo importante en nuestra sociedad, como ese pueblo importante, hermano, que necesita hoy más que nunca esta generación en la cual hoy estamos viviendo. La iglesia es muy importante. La iglesia, hermanos queridos, en el mundo debe ocupar uno de los lugares más importantes. No podemos dejarnos amedrentar. No podemos permitir que el enemigo nos arrincone. Porque usted y yo hemos recibido un llamado de Dios. Y hay una responsabilidad delante de Dios. Por el mundo perdido. Por las almas perdidas. O ese video que se colocó hoy, qué importante que nos traiga reflexión. Cuánta necesidad en el mundo, hermano. Cuántas cosas pasan que de pronto usted y yo las ignoramos porque no pasan en nuestros medios, porque no pasa en nuestro barrio, porque no pasa en nuestro país. Pero hay países, hay naciones, hermanos, que ahora mismo están encendidas y cayendo bombas al lado de miles y miles de personas y matando a miles y miles de niños, que están destruyendo a la humanidad. Y la iglesia lo tiene que saber. Yo no puedo ser ajeno a esa necesidad. Yo no puedo ser ajeno a ese problema que afuera está ocurriendo. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia del Señor. Y como le dije, no es fácil muchas veces. No es fácil que el sistema, que los gobiernos, que las personas le den el lugar que la iglesia se merece. Amados hermanos, los pasajes que hemos leído en esta mañana nos hacen un cuadro maravilloso. Jesús con sus discípulos los toma, están en Jerusalén, le dice vamos al lugar donde siempre fue ese lugar que nos acogió para orar, donde nos reuníamos. Y entonces él los toma y los lleva allí a Getsemaní. Y estando allí en Getsemaní, el Señor entonces se comienza a despedir de ellos, porque ya había terminado su gran labor. Ya había culminado, hermano, la obra redentora. Ya había culminado para lo cual el Padre lo envió.
Ya había terminado, hermano, el sacrificio que había tenido que hacer. Ya había acabado. Ahora estaba allí con un cuerpo glorificado. Ahora estaba allí, hermano, aleluya, no como un cordero inmolado. Ahora estaba allí como el Dios de dioses, como el Rey de reyes, como el Señor de señores. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora está al lado de sus discípulos y le dice: ha llegado la hora. Ha llegado la hora de partir. Yo voy a regresar de donde, aleluya, siempre he estado. Voy al lado de mi Padre. Y entonces ellos escuchando, me imagino el cuadro, imagino el momento, esa experiencia, porque en 3 años Él siempre estuvo con ellos. Él siempre les guió, Él siempre les ayudó. Y cuando se metían en algunos problemas, el Señor los solucionaba, hermanos. Amén. En una oportunidad dice la Escritura que Pedro, en un momento de celo, podríamos decir, por el Señor, porque lo querían tomar, lo querían atropellar, y entonces él tomó la espada y le cortó la oreja a un soldado allí. Y eso era un problema, hermano, cortarle una oreja a un soldado romano, hermano. Eso era directo a la horca y directo a la muerte. No se podía, hermano. No se podía tener esa actitud. Pero ahí estaba el Señor, gracias a Dios. Entonces tomó la oreja allí y se la pegó otra vez. Gloria a Dios, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuánto pueden adorar al Señor en esta mañana? Qué lindo es Dios, hermano. Aleluya. Pero ahora Él se iba. Y ellos iban a quedar ahora literalmente solos. Amén, sin el Señor, sin su presencia corporal. Él estaría con ellos desde el cielo. Su presencia los guiaría. Amén. Pero ahora ellos quedarían para una gran labor. Para un trabajo, hermano, gloria a Dios, arduo. Para un trabajo de evangelización. Para un trabajo, hermano, de ir por todo el mundo. De extender el reino de Dios. De ir, amados, a todas las provincias, a todas las regiones, a todos los pueblos, a todas las lenguas, hablar del Señor, hablar del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, hablar al mundo que Jesucristo era el Salvador, que el Hijo de Dios había venido a buscar lo que se había perdido. Y para eso no era fácil. Ellos entendían esa gran responsabilidad. Por eso el Señor, antes de partir, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero quiero decirle que esa promesa no está hablando, hermano, de la venida del Espíritu Santo como el ministerio de la gracia, como el guiador, como el paracleto, como el que nos ayuda hoy. Porque en usted y en mí todos tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía. Él es que está hoy ministrando en la iglesia. Amén, amados. El Espíritu Santo es el que da a conocer a la iglesia las verdades de Dios, los misterios de Dios, la interpretación de la palabra. Es el Espíritu de Dios. Amén. Pero esta promesa que Él dice: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, está hablando de ese bautismo, de ese poder sobrenatural que viene sobre la iglesia del Señor. Esa investidura de poder.
Esa investidura que es como una coraza que ayuda al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al joven de Dios, al niño de Dios. Porque yo he visto niños ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén, amados. Esa investidura que da un poder sobrenatural. Porque el Señor sabía, porque Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, cuántos ataques iba a tener la iglesia. Cuántos momentos difíciles iban a pasar esos hombres que estuvieron dispuestos a estar con Él, que estuvieron dispuestos a servirle, que estuvieron dispuestos a caminar, a dejarlo todo por Él. Él sabía que venían momentos muy difíciles. Él sabía que venían momentos, amados hermanos, de un ataque infernal. De un ataque, amados hermanos, que solo, aleluya, para poder resistirlo había que tener una fuerza sobrenatural que viniera de lo alto. Y por eso el Señor le dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Él, aleluya, tendrá sobre ustedes, aleluya, una coraza, un momento para ser fortalecido en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de las cosas que han de venir. Alabado sea Dios. Y entonces empieza el trabajo de esa iglesia que conocemos como la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Amén, hermano. Esa iglesia que comenzó a enfrentar un sinnúmero de ataques tremendos por aquel momento, por aquel momento que vivía la historia con el imperio romano, el cual pues gobernaba gran parte del mundo conocido, y entre esos estaban también los territorios de Israel, de Jerusalén y aquellas provincias a su alrededor. Pero el Señor les había dicho que ellos tenían que ir, ellos tenían que salir fuera de Jerusalén, ellos tenían que ir a otros lugares, ellos tenían que extender el reino del Señor. Y eso, mis amados hermanos, pues iba a tener una complicación de grandes luchas, de grandes persecuciones. Por eso, cuando leemos la historia de la iglesia, lo que aquellos primeros cristianos estuvieron que soportar, que estuvieron que vivir por causa del Señor, con tal de dar a conocer la verdad de Dios, mis amados hermanos, a nosotros hoy nos impacta de tanta crueldad que estos hombres pudieron tener, pero que con la ayuda de Dios, con el poder que recibieron, ellos pudieron vencer. Ellos pudieron prevalecer ante las circunstancias que le eran, hermanos, contrarias. Por eso encontramos en la historia de esa primera iglesia, de esos primeros cristianos, 10 emperadores romanos que fueron con crueldad contra la iglesia, contra ese pueblo de Dios, contra esos hombres y mujeres, jóvenes con niños, hermanos, que habiendo conocido la verdad de Dios, habiéndose predicado el evangelio de Cristo, ellos reconocieron que realmente Cristo era el Salvador de sus vidas y se rendían a Él, se rendían sin condiciones, se rendían con todo corazón y amaban a Dios, hermano, por encima de todas las cosas. Por eso la historia marca a estos 10 emperadores como los más sanguinarios, como los más crueles, como los más, hermano, aleluya, atacando a la iglesia de una manera tremenda. Y
La historia los nombra como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, Valeriano, Aurelio, Maximiliano, Diocleciano. Gloria al Señor. Estos 10 emperadores que la historia marca, gloria a Dios, como hombres que desataron toda su artillería, toda su maldad, todo su pensamiento humano para ir contra los cristianos, contra la iglesia, cuando se movían a sus provincias, a sus pueblos, y como ellos tenían su creencia, su manera de adorar, aunque falsa, gloria a Dios, costumbres paganas, y ellos no querían que nadie más viniera a imponer otra creencia, que nadie más viniera a colocar otra manera de creer, y que ellos mismos en su oportunidad se proclamaron como dioses y entonces exigieron adoración para ellos mismos. Amén, hermano. Ignorando así al Dios del cielo, ignorando así al verdadero Dios, quien es el que se merece toda nuestra alabanza, quien se merece la adoración de los hombres. Alabado sea Dios. Así que el imperio no estaba, hermano, no iba a aceptar que se impusiera otra creencia, y entonces comenzó la gran persecución, comenzó los ataques tremendos. Diocleciano se conoce como el emperador más cruel de todos. Fue el que implementó torturas, el que implementó, hermano, el separar las familias, de sacar de sus casas a los padres cristianos y llevárselos para que sus hijos no los vieran nunca más, porque eran muertos allá en catatumbas, en prisiones, en los circos romanos, y sus hijos nunca más los volvían a ver. Amén, hermano. Se conoce a este emperador como el emperador que más extendió su persecución hacia los cristianos, y como la más extensa, la más cruel, la que más duró, se conoce como la gran persecución de este emperador gloria a Dios, Diocleciano. Gloria a Dios. Fue muy cruel con los cristianos. Fue muy duro para con estos hombres de Dios. Pero la historia dice, la historia de la iglesia, que ese pueblo no se doblegaba. Cuando muchas veces los tenían en la hoguera, los tenían en el martirio, en el patíbulo, en la cruz, le decían: ¿por qué no niega lo que has estado diciendo, lo que has estado predicando? Niégalo y te perdonamos la vida. Y ellos decían: no podemos renunciar al que llenó nuestro corazón de gozo y de esperanza y de vida y de alegría. No podemos renunciar, porque había un poder que les ayudaba, hermano, a vencer el miedo, a vencer la muerte. Había un poder sobre ellos que no los dejaba doblegarse ante la amenaza, ante la muerte, y entonces morían glorificando el nombre del Señor. Lo entregaban todo por la causa de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Las persecuciones eran crueles y brutales. Consistían en torturas, en encarcelamientos, en ejecuciones, la destrucción de propiedades y de lugares de adoración a Dios.
Cuando encontraban los lugares donde ellos se reunían, entonces esos lugares eran destruidos, eran quemados, eran sacados de esos lugares y muchos de ellos eran tomados presos, eran llevados, hermano, a torturas tremendas, eran llevados, aleluya, a la muerte de cruz, eran llevados a catatumbas, aleluya, muy tremendas, lugares fríos, lugares sin luz, oscuros, y allí muchos de ellos jamás regresaron, pero morían confesando que Jesucristo era el Señor. Morían aún diciéndole a sus carceleros, diciéndole a sus opresores que no había otro camino mejor que el de seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La reacción de esa iglesia, hermano, la reacción de esos cristianos ante estos ataques crueles, la reacción de ese pueblo de Dios ante estas amenazas tan tremendas, gloria al nombre del Señor, era que un poder sobrenatural les ayudaba a resistir cada uno de estos momentos difíciles, y su fe se fortalecía. Entre más los perseguían, entre más los torturaban, entre más, hermanos, los oprimían, la fe en Cristo en ellos se hacía más grande. Más querían seguir a Cristo, más querían seguir fieles a Dios. No había, hermanos queridos, quien los hiciera cambiar de su fe en Cristo. Era una iglesia admirable, era una iglesia sin igual, hermano. Eran hombres de un talante, eran hombres y mujeres de un material que tal vez hoy nos está haciendo falta a cada uno de nosotros. Amén, hermano. El no retroceder, el no ir hacia atrás en medio de la prueba, en medio de la dificultad, el no aceptar que el enemigo nos acorrale, el no aceptar, hermano, que el sistema nos imponga cosas que nos hagan, hermano, renunciar a nuestra fe. El estar dispuestos muchas veces, hermano, a pagar un precio por la causa de Dios. Estar dispuesto a decir con Cristo hasta la muerte. Era una iglesia maravillosa. Era una iglesia sufrida, pero llena del poder de Dios. Un poder que les daba la victoria. Un poder que cuando separaban a sus familias, ellos quedaban orando, clamando, pidiendo a Dios para que los fortaleciera, aquellos que se hayan llevado, aquellos que estaban bajo tortura, aquellos que estaban bajo prisión, aquellos que habían sido hermanos aún, que lo habían desterrado de su tierra, de su familia, de su casa. Y la iglesia estaba ahí para clamar. La iglesia estaba ahí para pedir a Dios que les fortaleciera. Y ninguno, aleluya, renunciaba. Nadie, hermano, daba un paso atrás. Todos estaban dispuestos a morir por la causa de Dios, por la causa del evangelio. La historia dice que cuando los emperadores y sobre todo él lo hizo Nerón, tomó a los cristianos y los llevaba al circo de Roma,
Yo sé que usted conoce esa historia. Y allí llenaba aquel circo, aquel coliseo. Lo llenaba con público perverso, malo, con un público burlón. Después que estaba lleno, entonces abrían las compuertas y sacaban a los cristianos y los colocaban en la arena. Cuando estaban allí aquellas familias, aquellos hombres, aquellas mujeres que estaban allí solamente por el hecho de adorar y servir al Señor, solo por el hecho de decir que Cristo era el Hijo de Dios, solo por el hecho de decir que no había otro Dios en el cual pudiéramos ser salvos sino en el nombre de Jesús, solo por el hecho de adorarle a Él, hermano. Entonces eran colocados allí en la arena romana, en la arena de aquel circo, de aquel coliseo, y se abrían las compuertas de los leones hambrientos que ellos tenían para divertirse. Y dice que los leones caían sobre estos cristianos, sobre estas familias, y allí eran devorados. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Había un poder sobrenatural que le daba un valor que nadie lloraba, nadie temblaba, nadie salía a suplicar misericordia al emperador, ni a sus secuaces, ni los que estaban ahí armados para ordenar la ejecución. No los miraban a ellos. Ellos levantaban sus miradas al que les esperaba en las moradas celestiales, al que abriría las puertas en los cielos para recibirle con honra. Y me imagino el Señor en ese momento colocándose de pie para decir: esa es la iglesia, ese es el pueblo que yo redimí, ese es el pueblo lavado con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahí están muriendo los valientes. Ahí están en la arena, siendo destrozado por aquellas fieras. Gloria a Dios. Dice la historia de la iglesia del siglo I, que los espectadores, al ver tan semejante templanza, tan semejante seguridad, tan semejante, hermano, seriedad en el momento de la muerte, dicen que muchos se lanzaban de las graderías a la arena y decían: yo quiero ser cristiano también, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ese hombre que no tuvo temor de morir. Y se lanzaban de las graderías, y miles en esos días, en esas fiestas paganas, se convertían a Cristo por el testimonio de esos valientes, de esos cristianos, de esos hombres y mujeres que no renunciaban a Dios, hermano, que estuvieron dispuestos a pagar un precio para que otros conocieran a Cristo, para que otros entregaran sus vidas al Salvador. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Fue tanto la fe que ellos, se fortalecieron. Alabado sea el nombre del Señor. Que el emperador Constantino, en el año 315 aproximadamente, declaró que todo el imperio fuera cristiano. Porque fue tanto el avance de la iglesia, fue tanto el poder de la iglesia, que puso, hermanos, a temblar el imperio. La gente se convertía por donde quiera. Salían cristianos por todas partes.
El imperio se estaba convirtiendo. Los funcionarios se estaban convirtiendo. Y el emperador dijo: no podemos con esta iglesia. No podemos con estos cristianos. No podemos con estos hombres. Nos están invadiendo. El mensaje de ellos está por todas partes. Vamos a aceptar que todos sean cristianos entonces. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice la escritura que Constantino, escribiendo la historia, que Constantino asentó las bases del cristianismo de aquel momento, de aquella iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice, gloria a Dios, que Teodosio I, emperador después de Constantino, gloria a Dios, declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio, gloria al Señor, prohibiendo la práctica de otras religiones. Amén, hermano. Y por eso se conoce este emperador como el primer emperador cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la iglesia no se dejó arrinconar. La iglesia no permitió que se colocara de rodillas ante estatuas e imágenes. La iglesia no aceptó, hermano, que renunciaran o que le hicieran renunciar a Cristo de su corazón. Y aunque las torturas eran crueles, el poder que Dios había colocado en ellos les hacía fortalecer. Les permitía, amados hermanos, vencer todos estos obstáculos, todos estos momentos graves de crisis, de persecución, de luchas. Tanto así que obligaron al imperio a reconocer que Cristo, amados hermanos, era una realidad en la vida de ellos. Que lo que ellos predicaban no era una religión, era el poder de Dios. Que lo que ellas decían era que Cristo era el Salvador del mundo y que no había otro Dios fuera en el cual se debería adorar, sino el nombre de Jehová de los ejércitos. A Él le damos la gloria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso, una alabanza, un reconocimiento a Dios? Cristo vive, hermano. Cristo vive. Ese poder no ha dejado de ser. Amén, amados. Hoy está vigente para la iglesia. El poder de Dios está, hermano, aleluya, en la iglesia. El poder del Espíritu Santo, hermano, está para llenar la iglesia del Señor. Él no se ha extinguido, Él no se ha ido. El Señor sigue bautizando, el Señor sigue llenando, el Señor sigue, hermano, llamando a hombres y mujeres para llenarlo de su poder, para alcanzar la victoria, para seguir adelante, para servir a Cristo, para ir a lugares difíciles donde tal vez no quieren que usted llegue, donde tal vez no lo acepten a usted como el predicador, donde tal vez no lo acepten, donde tal vez no lo quieran que usted predique, pero sobre usted estará el poder de Dios. Sobre usted estará el Señor para hacer la obra, para ayudar a aquellos necesitados, cautivos, engañados por las tinieblas, para ayudar a tantas personas cautivas hoy por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Amén, amados. Y esa iglesia, amados, comenzó
a tener un lugar, a ser reconocida, a ser, hermano, vista como algo importante dentro de aquella sociedad, dentro de aquella generación, dentro de aquellos días que eran tan difíciles, donde de pronto no existen o no existían las leyes que hoy tal vez tenemos, leyes supuestas de derechos humanos, derechos de religión, donde tal vez nos dicen, tú eres libre para creer en lo que tú quieras, pero que realmente a la realidad nos damos de cuenta muchas veces que no es así, que el sistema sigue atacando, que Satanás sigue atacando a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo, amén, hermano, a los llamados a entrar a las moradas celestiales, que todavía hoy, en este tiempo, todavía nos recriminan por ser cristianos, todavía aún en liceos, en escuelas, en universidades, le dicen a tu hijo, esa es la cristiana, ahí va la cristiana, amén, y no para honrarle, no porque ven en ella o en él alguien importante para ellos, sino para burlarse, porque es cristiana, porque es diferente, porque habla de un Cristo vivo, porque habla de una palabra poderosa, porque habla que el pecado es malo, porque habla que los jóvenes, aleluya, tenemos que buscar al Señor, porque le dice a sus compañeros, vamos a la iglesia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es iglesia? Yo no sé qué es iglesia. Yo sé lo que es discoteca. Yo sé lo que es rumba, lo que es carnaval. Iglesia, ¿qué es eso? Qué anticuada tú eres, qué anticuado tú eres. Gloria al Señor. Y por eso nuestros jóvenes muchas veces son colocados aparte a un rincón porque no quieren compartir con él, con ella. Y muchas veces como hace falta ese poder que nos da la victoria, para que no nos arrinconen, para que no nos coloquen a un lado, sino que podamos tener voz en el aula de clase, tener voz, hermano, en medio del barrio y decir que necesitamos al Señor en nuestros liceos, en nuestras universidades, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y usted y yo estamos llamados a eso. Usted y yo no nos podemos quedar callados, hermano. Usted es la iglesia de Cristo. Somos el pueblo amado, hermano, llamados a cambiar un mundo lleno de dolor. Un mundo que se está destruyendo día a día. Salí estos días acá en unos lugares de Bogotá y me recordó aquella experiencia del apóstol Pablo cuando fue a Atenas. Y dice que esperando allí a Timoteo y a algunos de sus compañeros para proseguir su viaje misionero, salió por las calles de Atenas y comenzó a ver aquella sociedad. Comenzó a ver, hermanos, la creencia y comenzó a ver la condición, y dice que comenzó a ver una cantidad de altares levantados en la ciudad y todo tipo de nombres de dioses y todo tipo, hermano, de creencias y adoración. Y dice que halló uno donde decía al Dios no conocido. Amén. Y Pablo vio y él dijo, conocen a tantos dioses, pero no conocen al verdadero. No conocen realmente al que puede ayudarle, al que puede cambiar sus vidas. Y ahí comenzó entonces a predicar. Ahí comenzó a hacer una labor en Atenas, en aquellos lugares, en aquellos países. Gloria al nombre del Señor. Amén, amados. Así me recordó esa oportunidad
acá cuando salí estos días por allí y vi a tantas personas, a tantos jóvenes en este tiempo, hermano, lleno de pierces que llaman, tatuados, con un vestuario, y no queremos ni tampoco quiero que nadie se sienta, gloria al Señor, señalado, ni tampoco criticamos, pero es la condición de nuestra sociedad. Amén, hermano. Lo que hoy estamos viviendo en nuestros países, en nuestras naciones, una juventud, hermanos, que se está alejando día a día de Dios y tomando caminos y rumbos desconocidos, oscuros, perversos, malos. Alabado sea el nombre del Señor. Y es ahí donde usted y yo tenemos que entrar. Ahí donde usted y yo tenemos que ver. Y la lección, ¿verdad?, que hacían nuestros hermanos, qué lindo. Esa es la realidad diaria, sí, que podemos vivir. Amén. Conflictos, problemas, estrés en las familias. Gloria al Señor. Problemas tremendos en nuestra sociedad. Y muchas veces nosotros vamos allí en ese autobús. Muchas veces nosotros estamos allí en medio de aquel barrio, de aquella comunidad, y teniendo un mensaje tan lindo, tan poderoso, hermano, muchas veces nos quedamos callados. Muchas veces no hay una palabra para guiarles, para decirles a aquellas personas que hay un camino lindo que se llama Jesús, que se llama Cristo, que hay un lugar maravilloso donde podemos venir y reunirnos, que se llama la iglesia de Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Amén. Amados, la iglesia de ese entonces, gloria a Dios, fue una iglesia que pudo sostenerse. La fe fue inquebrantable y no los callaron. No pudieron cerrar sus bocas. Predicaron a Cristo hasta el último día de sus muertes, hasta el último día de su existencia. Dijeron que Cristo era su Dios y su ayudador. Los tiempos no han cambiado mucho. Vuelvo y repito, decimos, en tiempos modernos, en tiempos de leyes, en tiempos donde se hacen decretos para defender supuestamente los derechos de las personas, pero la iglesia sigue siendo afrentada. La iglesia la quieren seguir teniendo como invisible, como que no existiera. Pero, amados hermanos, quiero decirle que no lo podemos aceptar, porque Dios está con nosotros y hay una gran labor que hacer. Solo necesitamos el poder que nos da la victoria para sobreponernos a todos estos obstáculos que muchas veces, hermanos, el mundo nos quiere imponer, que las tinieblas nos quieren imponer. La iglesia tiene que ponerse en pie. La iglesia tiene que seguir avanzando. La iglesia tiene que seguir, hermano, diciéndole al mundo que Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Cristo vive. Persecuciones en la era moderna. Y pareciera ilógico que en los tiempos que vivimos siguieran persiguiendo a cristianos, torturando y matando. Pero eso es una gran realidad todavía. Todavía sucede, todavía pasa, hermanos. En la era moderna tuvo lugar en Vietnam, en el año de 1625 hasta el año de 1886, fueron asesinados más de 130,000 cristianos. Amén, hermano. En aquellas guerras que habían en Vietnam, en aquellos momentos tan difíciles que vivió esta nación,
cuando se levantó el pueblo, cuando se levantó la iglesia para orar, para clamar, para pedir misericordia, para pedir a Dios que detuviera todos estos momentos duros de aquella nación. Fueron perseguidos, fueron torturados, fueron muertos, fueron llevados a prisión. Amados hermanos, en esta era moderna que llamamos la iglesia, sigue siendo perseguida. Alabado sea el nombre del Señor. En el año 2003 al 2009, en Irak, según informe de Asiadnet, fueron asesinados más de 2,000 cristianos. Amén, hermano. Solo por decir que Cristo era su Señor. Solo por renunciar a creencias muertas, a dioses que no son dioses. Solo por estar dispuesto a no arrodillarse ni a someterse, hermano, a leyes que lo llevaban contra su voluntad a creer en Dios. Solo por eso los mataban. Solo por eso los torturaban. Y mataron a más de 2,000 cristianos. Países en pleno siglo XXI, hoy, que se rechaza aún el evangelio, donde no permiten que se predique, hermano, donde no pueden haber espacios como este donde estamos hoy usted y yo, con libertad para adorar a Dios. No aceptan, tienen que hacerlo escondidas, tienen que hacerlo en lugares donde nadie los escuche. Hoy, en pleno siglo XXI, la iglesia sigue siendo perseguida, atacada, gloria al nombre del Señor, pero sigue prevaleciendo. Porque hay un poder que nos da la victoria, que ha ayudado a la iglesia, que la fortalece en medio de circunstancias adversas. Que hay un pueblo, hermano, que sigue proclamando a Cristo hoy en el siglo XXI. Una iglesia que no se ha arrodillado. Una iglesia que no ha dejado de adorar al verdadero Dios. Qué lindo es eso, hermano. Denle un aplauso al Señor. Con alabanza, con adoración. Porque Él es digno, Él es digno. Países que no aceptan el evangelio. Pakistán, República Popular de China, Japón, Corea del Sur, India y otros más. Encontramos donde es prohibido predicar el evangelio, donde no se permite ir a una plaza, como se hace acá, como se hace en Venezuela, de colocar un autoparlante y anunciar a Cristo como el Salvador. Países que no lo aceptan, que no lo permiten, que está vetada la predicación de Cristo. Amén, amados. Gloria a Dios. Pero iglesia del Tintal, ¿sí? Aquí se llama Iglesia de Tintal, adelante en el Señor. Hay un poder sobrenatural que nos dará siempre la victoria. Y Él estará con nosotros, amén, hermano. Él estará con esta iglesia. Deben de salir obreros de esta iglesia, hermano. Como decía nuestra hermana pastora, nuestro hermano reverendo Ortiz, pastor, Alfonso fue un obrero de visión, fue un pastor de visión, y en Venezuela dejó muchos obreros, amén, amados, y esta iglesia no debe ser la excepción. Tienen que salir obreros, tienen que salir misioneros. Quiero decirle, hermanos, algo. No sé hasta qué hora me toca predicar, pastor Francisco.
Nuestra iglesia está llena de hermanos lindos, muy preparados, muy capacitados en muchas áreas seculares. Amén. Por ejemplo, en Guanare tenemos doctores, abogados, enfermeras, licenciadas en educación, muy lindas, muy capacitadas, amén, hermano. Pero ¿sabe qué casi no tenemos? Obreros con pasión, obreros que el llamado de Dios pueda tocar sus entrañas, su corazón, su vida, que sea una pasión en ellos. Son muy colaboradores, apoyan a la obra, apoyan a la iglesia. Amén, hermano. Pastor, ¿qué necesita? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? Y es una bendición esa iglesia, ¿verdad que sí, hermano? Es una bendición que el Señor para este tiempo, para esta generación, pues tenga una iglesia capacitada. Tenga una iglesia, hermanos, con muchos profesionales, músicos con mucho talento, pero necesitamos obreros con pasión, creyentes con pasión, creyentes que le digan al Señor: heme aquí, Señor, yo iré. Creyentes que amen las almas, que le digan a la pastora: pastora, por favor, cuente conmigo. Y si escucha usted por ahí que hay algún campo, yo estoy dispuesto. Amén. Quiero decirle que no es pecado hacerlo, ni tampoco usted está, como a veces podría alguien decir, usted sí es salido. ¿Cómo usted le va a decir así a la pastora? Uy, se está ofreciendo, usted sí es salido. No. Es que cuando hay pasión, cuando hay amor por las almas, amados hermanos, entonces usted estará dispuesto. Usted va a querer ir. Usted va a querer ir, hermano, colocar sus vidas en las manos del Señor. Cristo vive para siempre. Le decía a los hermanos, a nuestra hermana Yolanda el día martes, que atendemos 3 campos allá en la ciudad de Guanare. Y muchas veces los hermanos me dicen, se me acercan. Una oportunidad se me acercó un hermano y me dijo: pastor, entregue un campo, entregue un lugar, porque muchas veces ellos ven la fatiga, ven el cansancio del pastor. A veces nos toca trabajar, hermano, en el terreno, en la iglesia nueva que estamos construyendo, allí bajo temperaturas de 40, 41 grados, amén. Y allí pues todavía no tenemos techo, estamos levantando las paredes. Y entonces allí trabajamos en el día con los hermanos, y entonces llegamos en la noche al culto, y aunque yo estoy de piel así, bronceada, quemado, gloria al Señor, pero llego chapeado, llego rojo la cara. Y ellos me dicen: pastor, entregue un lugar. Entonces me dice el hermano de las colinas de Salven que estamos atendiendo, y entonces le digo: hermano, ¿y usted cuál cree el lugar que tenemos que entregar? Y me dicen: pues entregue la Enriquera y se queda con nosotros, pastoreándonos. ¿Y usted está dispuesto a ir a la Enriquera? No, pastor, yo no tengo llamado. Amén. Y entonces digo: ¿a quién enviaré? Y él me dice: entonces llame al presbítero, llame al supervisor. Amados, pero es que el presbítero no fabrica obreros. El supervisor no fabrica obreros. Amén, hermano. ¿Sabe quién fabrica los obreros? El Señor. El Señor, ¿verdad que sí? Él fabrica los obreros. Él ve el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Él ve la pasión, Él ve la llama, Él ve las lágrimas, el que bota por las almas. Y entonces Él comienza a llamar, Él comienza a preparar, Él comienza a colocar la carga. Amén, hermano. Y entonces me dicen los hermanos allá de la Enriquera: pastor, debía entregar un campo. Yo le digo: ¿usted cree cuál debo entregar? Y ellos me dicen: entreguen las colinas y se queda con nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y yo le digo: ¿y usted
va a atender a las colinas. Y me dice, no, pastor, llame al presbítero para que mande a alguien. Pero es que el presbítero también tiene la misma necesidad que están las iglesias, ¿verdad que sí, hermano? Gloria al Señor. En cada iglesia hay lugares, campos, donde se necesita un obrero, donde se necesita un predicador. Estamos construyendo en la Enriquera, estamos terminando el templo de las colinas, vamos a ponerle aire acondicionado porque va a ser mucho mejor. Estamos queriendo arrancar en la construcción del templo del centro, en un terreno que ya hemos comprado, ya es de la obra, y estamos allí. Entonces yo le digo a los hermanos, pues entrego acá cuando termine el templo del centro, y todavía no lo hemos empezado. Amén, hermano. Y yo me dice, no, pastor, no se quiere entregar nunca. Amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, que Dios nos ayude. Se necesitan obreros en la obra del Señor. Qué bueno la profesión que usted ha alcanzado. Qué bueno lo que Dios le ha permitido estudiar. Qué bueno la profesión que usted tiene. Qué lindo. Dios le bendiga por eso. Pero también hay una gran necesidad en la obra del Señor. Hay lugares que necesitan a un obrero, a una obrera, para que siga predicando esta palabra, hermanos. Para que la iglesia siga teniendo el lugar que siempre, aleluya, ha tenido y que Dios le ha dado. Amén. De un cuerpo importante en la sociedad. Una iglesia viva. Una iglesia que levante la voz ante las injusticias, ante el pecado, ante la maldad. Alabado sea el nombre de Dios. Para terminar, el año pasado, el 28 de julio, se llevaron unas elecciones. Al día siguiente, el 29, hubo una protesta a nivel nacional allí y se tumbaron una cantidad de estatuas que se habían colocado, que se habían levantado allí en Venezuela, en diferentes ciudades de Venezuela se han levantado monumentos. En Guanare, la entrada de Guanare, la ciudad, en una redoma que hicieron nueva y aprovechando que supuestamente hacían una obra, colocaron una estatua del indio Huacaipuro en esa redoma. Y hermanos y personas que trabajaban en la alcaldía, que conocieron el proyecto antes de que se llevara a cabo, ellos comenzaron a decir, se va a colocar una estatua del indio Huacaipuro allí en aquella redoma. Y hay que clamar, hay que orar, porque son monumentos que atan, son monumentos que traen idolatría, son monumentos, hermanos, que cautivan a los pueblos. Amén. Y entonces, bueno, clamamos, oramos al Señor. Sin embargo, colocaron aquella estatua, aquella imagen allí, y en muchos países, en muchas ciudades de Venezuela levantaron aquellos monumentos de diferentes tipos. Y en aquel 29 de julio, hermano, del año pasado, en aquella protesta, entonces el pueblo salió y derribaron muchas de estas estatuas. Amén, hermano. Allí en Guanare tomaron lo hicieron de bronce, amén, hermano, una estatua de bronce allí colocada, y la multitud se balanceó. Tenía como unos 4 metros de alta, el mero pedestal que habían hecho, más otros 4 metros tenía la estatua esa, y allí se subieron algunos jóvenes, hermanos, y comenzaron a derribarla. Allí con mucha fuerza la guardia venía, hermano, a tratarlo de impedirle, pero la gente se abalanceaba contra la guardia y los hacía retroceder hasta que la derribaron, la tumbaron. Cuando cayó aquella estatua, hermano, mire, allá habían la mayoría inconversos, allí amados en aquella multitud, y cuando cayó la estatua,
Se oyó una voz que dijeron: gloria a Dios. Oiga, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y yo decía: oye, hay una conciencia de que son cosas que cautivan, son cosas que no le traen bendición al país, a la nación, son cosas que no son importantes. Se necesita, es más bien, a Cristo en este país. En Caracas tumbaron muchas estatuas, amados hermanos, y a raíz de esto, entonces la asamblea inmediatamente hizo un decreto de prohibición, de reprender públicamente. Nadie puede reprender, nadie puede orar en contra, para ellos supuestamente contra los ancestros, contra María Leonza, contra Huaycaipuro, contra el negro Felipe, contra todos estos demonios, que el Señor los reprenda. Cualquiera que sea hallado en esto será colocado preso, será llevado, hermano, a prisiones tremendas que están allí en aquel país. Amén. Muchos de estos muchachos, de estas personas que salieron este 29 de julio del año pasado, muchos de ellos hoy todavía continúan presos, todavía están en prisiones sin derechos al debido proceso. Nunca los han llevado ante un tribunal para demostrarle su culpa por la cual están encerrados. No, están allí sin permitirle ver de sus familiares. En estos días murieron 2 personas por causa de enfermedad, porque no les permitieron ir a un médico, a un centro asistencial. Amén, amado. Gloria al Señor. Esos son ataques contra la iglesia. Amén, hermano. Porque es la iglesia la que clama, es la iglesia la que reprende. Amén, hermano. Es la iglesia la que sujeta a los demonios. Aleluya. Y todas estas leyes salen para impedir el avance de la iglesia. Algunos gobiernos saben que la iglesia tiene poder. Algunos gobiernos saben la importancia de la iglesia, el peso de la iglesia, y por eso hacen estas leyes, para detener el avance. Pero la iglesia del movimiento misionero mundial, le dije a un hermano, porque fue una orden que llegó de nuestro hermano supervisor, que no le debíamos hacer por las condiciones que se viven en el país, de estar haciendo oraciones en público, haciendo referencia a estas imágenes. Entonces se prohibió entonces que los hermanos en los cultos al aire libre y aún en la misma iglesia pues hiciéramos oraciones de este tipo. Y entonces yo le dije a la iglesia la información que nos habían dado nuestros oficiales, nuestras autoridades, y un hermano que eso, usted siempre que en la iglesia hay hermanos que, ¿verdad? Son, como le dijera yo, chao para adelante. Todo así, ¿no? Sí, y me dice: pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que nos vamos a callar? ¿Cómo es que nos vamos a reprender ahora? ¿Cómo es que nos vamos a someter a eso? No, yo voy a seguir reprendiendo la tiniebla. Amén. Yo le dije: hermano, hágalo, pero por allá calladito en su habitación, allá arrodilladito, hágalo de por allá. No me voy a meter en problemas aquí la obra, o me van a meter a mí preso por culpa suya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Pero la iglesia, hermano, en Venezuela está en pie. No está arrodillada al sistema, no está arrodillada a los decretos que han salido, no. La iglesia ha estado orando, la iglesia está ayunando, la iglesia está clamando al Señor y Él la lleva adelante, mi amado hermano. La iglesia está en victoria. La obra del movimiento misionero mundial sigue proclamando a Cristo en Venezuela. Gloria al Señor. Él nos ha dado su poder, hermano. Él nos llena de su gracia y hemos podido avanzar. Seguimos construyendo templos,
Seguimos haciendo las convenciones. Oiga, qué difícil hoy para hacer las convenciones allá. El gobierno tomó el control y toda la parte de coliseos y esas estructuras grandes, todo eso pertenece al gobierno y ha cerrado, ha prohibido el alquiler o el que el pueblo de Dios se congregue en esos lugares. Porque el gobierno sacó un ministerio que llama Ministerio por Venezuela o Ministerio Cristiano. Entonces todas las iglesias, llámese como se llamen, tienen que estar sujetas a ese ministerio y tienen que ir a inscribirse a ese ministerio para entonces a través de ese ministerio darle pues permisos, concederle lugares, espacios, ¿verdad?, públicos donde se puedan reunir. Y la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, nuestro hermano superior dijo: nosotros no vamos a unirnos a eso, nosotros estaremos guiados por el Señor. Amén, hermano. Así que cuando se mete una carta para ir a solicitar a uno de estos sitios para nuestras convenciones, lo primero que nos piden es el número de inscripción en el ministerio. Y entonces nuestros pastores dicen: no, nosotros no pertenecemos, nosotros no estamos afiliados a esto. Y entonces dicen: no pueden estar, no podemos permitirle, no podemos cederle nuestros espacios. Por eso la convención de este año, que iba a ser en San Cristóbal de jóvenes y damas, no se pudo realizar en San Cristóbal porque el coliseo de balonmano, donde siempre nos lo habían prestado, fue negado. No se pudo hacer y se tuvo que recurrir a la iglesia de la Cruz de Maracaibo, donde caben unas 5,000 personas, pero que realmente, hermanos, son los únicos espacios que nos quedan allá en Venezuela para reunirnos. Pero todos sabemos, por la muerte de nuestro hermano Rómulo, pues también se suspendió la convención. Pero así estamos allá, amados, en Venezuela, pero la iglesia sigue adelante. Amén. Quiero decirle: adelante, adelante, iglesia. Adelante, mis hermanos. Dios está con nosotros. Esta obra Dios la lleva adelante. No tengas temor. Si tienes un llamado, si Dios ha estado tratando con tu vida, con tu corazón, si Dios ha estado hablando a ti, no te detengas, no tengas temor en servir a Dios. Si te da miedo hablar en tu liceo, en tu universidad, en la plaza, en el autobús, dile a Dios: Señor, dame de ese poder que nos da la victoria. Vamos a estar de pie y le damos gracias a Dios, hermano. Qué lindo es Dios.